All We Need Is Love, ese es su programa de todos los días de 3 a 4 de la tarde. Bienvenidos sean todos por la nota 95.7 FM y Vega TV por los canales Altiz 52 y Claro 48. Recuerden también nuestra transmisión en vivo por Mary Transforma. Hoy tenemos un programa súper interesante que estoy segura a todos ustedes les va a gustar. En el día de hoy contamos con la presencia de una persona que para mí es un ser inigualable, como pocos hay. Tuve la oportunidad de conocerlo hace algunos años ya trabajando y desde que lo conocí hicimos clic porque es una persona muy solidaria, muy empática, amigo de los amigos y sobre todo excelente profesional. Les hablo de Joel Mercado Peguero, quien es intérprete en lengua de señas, asesor en comunicación accesible, filmmaker, locutor y está hoy con nosotros para hablarnos sobre la lengua de señas y un taller muy importante que él va a estar impartiendo. Joel, bienvenido a All We Need Is Love. A ver, ¿cómo sería? Enseña, ¿viste? Enseña. Yo estoy loca por aprender. Te lo dije de hace mucho tiempo. Yo espero este año poder cumplirlo. Ojalá que se me dé poder estar en el taller que nos vienes a comentar. Esperemos que sí. Bueno, gracias por aceptar yo estar acá hoy y poder conversar un poco del tema de inclusión, de la importancia de la lengua de señas, de cómo podemos abrirle a la comunidad sorda y su familia que puedan comunicarse y puedan acceder a los diversos servicios que hay en realidad. ¿Se dice persona sorda? Esa es la primera pregunta que te quiero hacer, porque hay muchas personas que todavía tienen como esa incógnita. Si no es denigrante, si es realmente el calificativo que debe de utilizarse. Persona sorda, según la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la cual nosotros somos signatarios, es una persona con discapacidad auditiva o persona sorda, no sordo mudo. El mudo no emite sonido. Entonces la mayoría de las personas con discapacidad auditiva o sordos no te modulan como nosotros, pero emiten sonidos, el cual muchos le hacen bullying. Claro. Muchos tú escuchabas en el barrio que las personas los relajan emitiendo sonidos porque ellos pueden emitir, solo que no es como nosotros escuchamos y por eso aprendemos a modular correctamente. Muchos lo aprenden con terapias que existen para ellos. ¿Hay posibilidad de que una persona que sea sorda pueda poder hablar? Sí, hay muchos que hablan. Hay personas sordas que te están hablando normal. Tú le hablas y ellos te piden un intérprete o que se lo diga en lengua de señas o que se lo escriba porque no te van a escuchar. Entonces existen muchos así, porque hay personas que pierden la audición luego de tener una edad 10, 11 años, 7. Algunos aún más adultos van perdiendo la audición hasta el punto de perder la audición completamente, y esto genera que necesite comunicarse a través de la lengua de señas. ¿Cuál es el origen histórico de la lengua de señas? Eso se remonta a tiempos bíblicos, digamos así, en el cual empezaron a nacer personas sordas y se necesitaba comunicarse con ellos. Ojo, en tiempos antiguos, muchos de los que nacían con una condición de discapacidad se pensaba que eran malditos por los dioses y los mataban. Ya luego, con el tiempo, las iglesias y así por el estilo empezaron a trabajar en especial los orfanatos, para como enseñar a aquellas personas sordas que le dejaban en la puerta porque tenían una condición y tal vez no lo querían matar y se lo llevaban a un orfanato. Y así comienza entonces la lengua de señas hasta que se establece un idioma. Es un idioma que no es universal. A nivel mundial hay más de 100 lenguas de señas, cada uno con su gramática. ¿Que se parecen algunos? Sí, porque prácticamente la base es la de la lengua de señas de ASL y la francesa. Hay una como la parte europea y la parte de aquí de americana. ¿Cuál utilizamos actualmente en República Dominicana? Acá actualmente en República Dominicana tenemos la base de el ASL o la lengua de señas americana.
Esta, claro está, con sus diferencias en base a nuestra cultura. Hay diferencias, hay palabras que aquí se usan que en Estados Unidos no se usan. Y ahora tenemos un diccionario. Entonces, una ley y un diccionario que establece una lengua de señas dominicana. Así que podemos decir... Tenemos un diccionario de lenguas dominicanas. De lengua de señas dominicanas. Wow, eso está buenísimo. Sí, eso se trabajó en pandemia prácticamente, en el cual se estuvo recogiendo toda la información de cómo se decían cada cosa en todas las provincias. O sea, por ejemplo, tenemos en el diccionario vaina, que uno dice muchísimo comúnmente. No, esa no llegamos al dominicanismo, pero... O sea, eso es lo que quiero dejar claro. Son palabras dominicanas, pero no necesariamente dominicanismos, que están dentro del diccionario. Son palabras establecidas por la RAE que usamos regularmente. Puede que aparezca una que otra, todavía no voy en ese punto. Okay. Porque el diccionario estamos hablando que es un buen grosor. Pequeño Larousse. El Larousse le queda chiquito. Okay. Entonces, pero tiene muchísimas palabras que... Y este diccionario está construido con señas, me imagino. Con señas, imágenes. Específicamente imágenes y señas. Exacto. Está así. Está estructurado las palabras, lo que significa más la seña. Okay. Más la seña. Todavía no se ha... O sea que es muy didáctico. Quizás alguien que quiera aprender... Puede aprender vía claro que sí. El diccionario. Claro que sí. ¿Y dónde se podría conseguir? Todavía pronto el CONADIS va a estar haciendo un lanzamiento al público. Okay. Ya hizo un lanzamiento más institucional de parte de las instituciones y las escuelas de sordos o las instituciones que trabajan con personas sordas, para el punto de que estas personas puedan tenerlo, porque son los que trabajan directamente con. Okay. Entonces ya pronto, estamos conversando en estos días, que pronto van a abrir al público para que puedan descargarlo incluso de la página web. En la página web del CONADIS pueden verlo. A veces la página tiene su fallo, pero ahí lo pueden ver, pueden ojearlo, porque se puede ojear ahí. Solo que no van a poder descargarlo. Y la ley que se propuso para la implementación de la lengua de señas, ¿cómo fue esa construcción? Yo sé que tú fuiste parte de mucho de todo eso que se estuvo trabajando, pero cuéntanos cómo fue esa construcción de esa ley. Bueno, la ley de lengua de señas la propuso el diputado Tobías Crespo. Él tenía un hermano que falleció, que era sordo. Entonces por eso él trabajó eso, viendo la necesidad que estaba viviendo él mismo. Claro. Con respecto a su familiar. Fue mucho luchar, porque la ley duró alrededor de 7 o 8 años que se volvía y se reintroducía. Y al final, el año pasado, se aprueba aún en proceso de pandemia. Me tocó a mí ser uno de los asesores y revisar si la ley estaba bien, si tenía algún fallo. Hay cosas que se pueden mejorar, pero lo importante es que la ley se apruebe y ya lo demás se puede ir cambiando poquito a poquito. Así que se hizo, se luchó, tenemos la ley, ahora se tiene que trabajar con el tema del reglamento de la ley, lo cual las personas solo están pidiendo eso. ¿A tu consideración entiendes que la ley sí se está aplicando? O obviamente va a ser a partir del reglamento, pero por lo menos de forma puntual, ¿se ha aplicado alguna de los artículos que incluye esta ley? Todavía no, porque no los conocen todos. O sea, ¿a qué me refiero? La ley se ha aprobado, pero no todos están aplicándolo porque no hay un reglamento. Entonces falta mucho. Por ejemplo, la ley indica que el Estado tiene que proveer los intérpretes, o tiene que ayudar a que se formen más intérpretes a través de educación, el Ministerio de Educación Superior específicamente, porque entonces ahora hay que formar intérpretes. Somos pocos los intérpretes. Muchas personas saben lengua de señas porque han ido aprendiendo poquito a poquito por un familiar, por estar en temas de iglesias y así por el estilo, pero no es lo mismo saber la lengua de señas a ser un intérprete.
¿Cuál es la diferencia? Que una persona que aprende la lengua de señas se puede comunicar. Para interpretar la lengua de señas, yo tengo que tener técnicas que me permitan poder transmitir la información lo más fiable posible, lo más exacto posible. O sea, yo puedo decir, una persona aprende la lengua de señas y dice un par de palabras, y sabes cómo es el español, que una palabra tal vez pueda tener 2 o 3 significados dependiendo del contexto. Entonces, hay veces que en lengua de señas, si no manejas el contexto y no sabes, puedes decir una seña que no es la adecuada. ¿Es más difícil ser intérprete en español que en otro idioma? En lengua de señas, sí. Porque la lengua de señas, por ejemplo, la mayoría de los eventos tienes que interpretar de manera simultánea. O sea, la persona comienza a hablar, tú estás aquí. Muchas veces no accedemos a un discurso, no podemos ver el discurso. Entonces en vivo en vivo y directo. Entonces uno tiene que iniciar, y cuando inicias hasta que termines tienes que seguir. Yo he cometido errores y ahí mismo he tenido que arreglarle el error, porque digo, ok, no era de eso que estaba hablando, era de esto. Porque hay veces que uno no tiene la información, no puede prepararse antes, que hay la diferencia de interpretar o traducir en otros idiomas. Tú que has tenido diferentes tipos de experiencias en empresas, instituciones, ¿consideras que hay discriminación para las personas sordas? Yo lo voy a hacer claro. Sí, hay. ¿Por qué hay? ¿Por falta de conocimiento? Por falta de voluntad. ¿A qué me refiero? Si yo te digo, vamos a aprender lengua de señas, vamos a enseñar lengua de señas en esta institución, muchas veces dicen, no es necesario, porque no veo la necesidad acá. Pero no están pensando tal vez en que si viene un usuario, o tal vez no es el usuario, tal vez el hecho de que puedas contratar a una persona sorda para que trabaje contigo, o tal vez no eso, tal vez pensar, vamos a hacer unos videos en lengua de señas, esta información que estamos llevando vamos a ponerla en lengua de señas. Pero no es necesario. ¿Por qué? No, es que le ponemos los subtítulos, pero no todos los sordos saben específicamente leer. Y aunque sepan leer, los subtítulos a veces van con un tiempo de velocidad que a un oyente, a una persona que escucha, les resulta difícil seguirlo. Claro. Imagínate, tal vez a una persona sorda sea un poco más. Y hay palabras que se parecen y se pueden confundir. O sea, hay detalles que hay que tomar en cuenta. Todos son inteligentes, todos son muy hábiles, pero también hay una parte que no ha accedido a esa educación. Entonces, hay veces que pensar en eso cuesta. A mí me han dicho, no en mi cara, porque el tema de que toman y lo dicen, no es necesario. No necesitamos eso ahora. Yo considero que sí es necesario la implementación del aprendizaje del lenguaje de señas desde las escuelas. Sí. Porque así como bien dices, una persona puede nacer sorda, como una persona puede en el tiempo quedarse sorda por alguna situación o condición que se le presente durante su vida. Pero si lo aprendiéramos desde el colegio, desde las escuelas, sería una parte hasta responsabilidad social personal con nosotros mismos y con nuestra comunidad. Uh-huh. Entonces, ¿qué herramientas consideras que pueden utilizar las escuelas y colegios para implementar esta educación? Bueno, lo primero es incluir en el pensum como una de las materias alternas, así como el inglés, el francés y otras. Lo primero es incluirla. Estamos hablando del pensum educativo básico, no estamos hablando de universidades, escuelas. Exacto, escuelas y colegios. Tú piensas en lo que vas a enseñar a los alumnos desde, al menos cuando yo estudié, desde cuarto o quinto, te comenzaban a dar inglés. Si tú piensas así mismo, mira, vamos, que sean materias optativas, tal vez,
en vez de inglés vamos a darte lengua de señas. Claro. O en vez de francés vamos a darte lengua de señas. Porque al final no sabes si vas a tener que lidiar o trabajar con una persona que maneje la lengua de señas. En el caso mío yo lo aprendí, pero lo aprendí por otros motivos. Y al final terminó convirtiéndose en mi trabajo. Entonces fue algo que yo fui viendo la necesidad del momento. ¿De dónde surgió para ti cuál fue el motivo por el cual tú comenzaste a aprender lenguaje de señas? Yo aprendí para enseñar de la Biblia a las personas sordas. Eso fue mi motivo original. Yo tenía 13, 14 años cuando comencé a aprender. Pero pasado el tiempo, vi la necesidad de que necesitaban la ayuda. Y tengo muchos amigos sordos. Empecé a conocer más todavía. Y ahí ya dije, bueno, hay que trabajar con la interpretación. Y ahí vino la capacitación en base a los temas de interpretación a lengua de señas. Y ahí ya eso me trae hasta este momento, ya prácticamente más de 20 años o 20 años trabajando con las personas sordas en diversos ámbitos. Yo recuerdo que cuando te conocí fue en una institución pública en la que yo trabajaba y en ese momento no había tanta necesidad de implementar este tipo de acciones en materia de comunicación. Pero yo sí entendí desde el primer momento esa necesidad, valga la redundancia, y fui de las propulsoras de esa iniciativa. En ese momento recuerdo que fuiste muy claro conmigo y me dijiste, mira, Kirsi, yo hasta gratis lo hago, pero yo necesito que esto se desarrolle. Y para mí tú has sido siempre, desde el primer momento que te conocí, una persona muy dada a dar lo que tienes, dar ese conocimiento y sin ponerle quizás un precio específico, sino que se pueda llevar a otras personas eso que tanto tú sabes. Pero eso no le pasa a todo el mundo. Y en ese camino que supongo has recorrido ha sido un camino un poquito tortuoso, porque todos los cambios siempre hay reacciones, sí. A veces positivas, a veces no tanto. Y durante este recorrido me gustaría saber cómo ha sido esa aceptación o ese rechazo hasta cierto punto de personas e instituciones que han visto en ti un ente de una vía para poder dar a conocer la lengua de señas. Bueno, mira, ha sido todo un proceso, porque así como cuando hablamos aquella vez, si una persona sorda necesita la ayuda, se hace. Pero ¿qué pasa? A veces decían, tú lo que quieres es cámara. Por ejemplo, si uno iba a las actividades que estuvimos, yo tenía que estar en tarima, al lado del maestro de ceremonia o cerca, donde se me viera. Ahí lo aceptaban por las personas que estaban ahí. Pero, sí, por la sensibilidad que había en ese entorno. Pero fuera de ahí, hay lugares que te dicen, no, tú eres un estorbo, tú distraes. Wow. Así o sea, literalmente me lo han dicho, tú distraes, ponte en esa esquina ahí donde no se te vea mucho. Y yo, pero esto es para que las personas sordas que están ahí puedan ver y puedan saber lo que se está diciendo aquí. Pero aquí no va a haber sordos, como tú lo sabes. Claro, ¿cómo logras identificarlo? Porque una persona ciega tú lo identificas por el bastón. Una persona con discapacidad física por la muleta, el bastón, la silla de ruedas. La persona sorda, ¿cómo te das cuenta? Claro. Y se quedan... digo, exacto. Tú no puedes decir que no va a haber sordos. Sí, vamos a estar. Entonces ha sido un proceso, ha sido mucha batalla. A veces he estado en lugares que estoy al lado del podio, por ejemplo, hay cámaras, se está transmitiendo. No hay una cámara directa para el intérprete, o sea, deberían hacer un amplio para que salga. Y a veces los camarógrafos, los directores y todo me hacen, échate a un lado. Y yo hace mucho tiempo aprendí una expresión que me dijeron, rompe cámara. Unos amigos me dijeron, rompe cámara. Pégate lo más que pueda y ellos van a tener que ampliar y van a tener que sacarte. Claro. Para que tú te veas. Claro. Entonces,
ha sido mucho batallar. Ahora la aceptación es mucho más. Ahora muchos lo primero que preguntan es, ¿vamos a usar lengua de señas? Aunque todavía puede mejorar. Puede mejorar porque si yo los llevo a la cifra de los números, los negocios, estamos hablando de que en República Dominicana alrededor de 150,000 personas sordas. Solo en República Dominicana. 150,000 personas sordas. Cada uno de ellos tiene familia. Si tú le agregas nada más uno o dos, vamos a agregarle dos al círculo de cada esa persona sorda. 150,000 por 2, por 3 prácticamente. Estamos hablando de que serían alrededor de 450,000 personas. Si tú decides poner lengua de señas en una película y poner en un cine una sala específicamente con lengua de señas. Eso es inclusión. Eso es inclusión. Y te aseguro que no solo van a ir las personas sordas, sino que van a ir los familiares y van a ir los amigos y van a ir, claro, porque van a querer ver cómo se hace en lengua de señas esto. Claro. Aunque sea en voz, pero con interpretación. ¿Cómo se hace? Pero una sala. Tú vas a ver la cantidad de personas. Otro detalle. Ahora hay un auge en las redes sociales de que se le está agregando subtítulos a los videos. Pero no siempre los subtítulos quedan bien. Yo he analizado y hay subtítulos que tienen hasta errores ortográficos y demás. Pero si tú piensas, ok, voy a hacer un video en YouTube, voy a hacer esto, vamos a poner lengua de señas, vamos a promocionarlo y buscar la manera que llegue a la comunidad sorda. La música. Pero es que los sordos no van a escuchar la música. ¿Cómo tú lo sabes? Ellos sienten las vibraciones, ellos les gustan. Solo que les faltan las letras. Si tú no le promocionas algo, ellos no van a saber que existe la oportunidad de beneficiarse. El teatro, por ejemplo, aquí no se hace en lengua de señas. Que sería, si tú le colocas un intérprete a una obra de teatro, muchos van a querer ir. Claro. Nada más por la curiosidad van a querer ir. Claro. Porque pueden que gasten dinero o ahorren para otras cosas, pero también van a hacerlo para eso. Y si va una persona sorda a ver una obra de teatro, no va a ir solo. Vamos a hablar de eso después de la pausa. Cómo los eventos pueden implementar un intérprete de señas y eso le agrega valor a su evento. Claro. Señores, seguimos con ustedes. Nos vemos en unos minutos. Vamos a la pausa. No pongas el amor en pausa.